Te lo decíamos, estamos con el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, después de 10 días terribles, los peores de su etapa como gobernador, sin dudas. Bonfatti, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Indudablemente por todo lo que significó para Rosario y para la provincia este desastre, una enorme tristeza, un enorme dolor, pero bueno, también una demostración por parte de la ciudadanía de la solidaridad, que nos parece que no es un tema menor resaltar. Y por otro lado, aquellas cosas que no se ven, pero que cuando son necesarias aparecen. Y me estoy refiriendo al trabajo concreto de los bomberos. La provincia de Santa Fe tiene 5 cuerpos de bomberos zapadores y 126 cuerpos de bomberos voluntarios. Y a veces estas cosas no son noticias, cuando no ocurre ningún problema. El hecho de tener una ley de bomberos, de que los bomberos en la provincia de Santa Fe, los voluntarios, tengan obra social del IAPOS, que tengan jubilación, que tengan un presupuesto que es el 2% de todo el impuesto inmobiliario. Hoy están todos los cuerpos de bomberos con un equipamiento importante. Bueno, se pudo demostrar en la tragedia, en lo que ocurrió en Calle Santa. Justamente nos decían ayer los bomberos zapadores que habían recibido 15 días antes un refuerzo de todo el equipamiento, ¿no? Importante esto en el momento de la tragedia, por suerte estaban bien equipados y según nos decían están equipados al nivel de acuerdo a los que decían incluso los de Buenos Aires, ¿no? Al nivel de otros países del mundo. Sí, el refuerzo fue para cuestiones que tengan que ver con derrames químicos. Bien. Y ya teníamos 5 autobombas para los bomberos zapadores en proceso de licitación que en próximos días se iban a entregar o se van a entregar, pero a su vez algo que no es menor, en la capacitación y el entrenamiento permanente, claro. Porque hay que formarlos. Y bueno, estas son las cosas que digo, no se ven, pero cuando lamentablemente tenemos un problema, lo mismo que el sistema de salud de la ciudad de Rosario, tanto público como privado, esa articulación fenomenal. Y después lo que resaltamos, que en los momentos difíciles sale lo mejor de adentro de cada uno. La solidaridad de todo Rosario, yo diría del país también, porque fue un hecho que nos conmovió, pero donde tanta gente que quería ayudar, que había que a su vez poner algún tipo de freno a eso en el sentido de organizarse, porque si no hubiese sido un caos. Entonces, bueno, me parece que eso también funcionó muy bien. Bueno, por primera vez también, está bien, el horror era muy grande, ¿no? Pero por primera vez funcionó muy afianzada esta cuestión de la coordinación que se presume imprescindible entre municipalidad, gobierno provincial y gobierno nacional, que estaba un poquito deteriorado en los últimos tiempos. Bueno, pero hay un protocolo muy claro. Cuando ocurre algún hecho de desastre en una provincia, la ley dice que el gobernador es el responsable de la protección civil, o en quien él delegue. Obviamente todo lo operativo fue delegado en el jefe de protección civil, que es el secretario Marco Descajadillo, que tiene una larga experiencia en temas complejos. Obviamente estuvimos permanentemente allí mañana, tarde y noche verificando, pero todo pasaba por la coordinación. Y tanto municipio, nación, todas las fuerzas provinciales, nacionales, municipales, todos coordinados bajo una sola cabeza. Que creo que esto es lo claro. Tiene que haber una sola voz de mando, porque acá hay que mandar, y una sola voz que articule en base al protocolo. ¿Qué es lo que se comunica, cuándo se comunica, cómo se comunica, dónde se convoca a los familiares? Esto está todo escrito. Y en plena campaña ocurrió esto, se dio la particularidad de que ocurrió en plena campaña, sin embargo las diferencias políticas se dejaron de lado, desembarcó Rossi, desembarcó la presidenta en la provincia de Santa Fe. Muy cortita la reunión con la presidenta y muy efectiva, porque enseguida se dispararon anuncios importantes para la gente damnificada. Bueno, así hicimos el anuncio, el primero, que era el tema de los créditos. En el medio de todo lo que había sido el accidente, al día siguiente cuando empezamos a ver la real dimensión, porque hasta ahí no habíamos podido entrar a los departamentos, nos dimos cuenta que eso quedaba muy corto, la propuesta de un crédito, que la gente no podía reparar su vivienda en forma unipersonal, que había muchas cosas comunes. Y ahí tomamos la decisión entonces que el Estado provincial se haga cargo de la reparación de los daños, obviamente de créditos para algunos, subsidios para otros, era imposible, la limpieza. ¿Cómo hacer para garantizar durante estos 6 meses que estimamos puede llegar a demorar todo esto? Ojalá demore menos, la gente tenga un lugar donde vivir. ¿Cómo compensar a los negocios que han perdido actividad? Bueno, todo eso estuvo sobre la mesa y la respuesta del gobierno. Repasamos, Bonfatti, hay subsidios de 50.000 pesos.
Subsidio de 50.000 pesos para el edificio en sí mismo damnificado y los colindantes que también están en un estado grave de deterioro, que hay que demolerlos, nos parece. ¿Para el edificio o para los titulares de los departamentos? Son 2 casas que están al lado. Más 20.000 pesos para que puedan alquilar. Para todo el resto de la cuadra, 20.000 pesos para que puedan alquilar. La limpieza y la reparación de todos esos edificios, menos el siniestrado a cargo del Estado. Y con respecto al siniestrado y los 2 laterales si hay que demoler, evaluar a futuro los aspectos legales, jurídicos, porque hay seguros de por medio, entonces me parece que tenemos que esperar un poco y ver cómo se recompone y que el seguro responda rápido. Pueden haber responsabilidades de otros, entonces todo eso lo dejamos para después. Bueno, ¿cuál es la sensación? Usted recién decía que después de algunas horas pudieron acceder al lugar de la tragedia y eso disparó inmediatamente que se dieran cuenta de que la gente no podía ocuparse personalmente de los créditos en ese momento, que había que responder de otra manera. Pero después del espanto, ¿cuál es la sensación que le queda? Y la sensación es, primero, prevenir, que no vuelva a ocurrir nunca más esto. En eso yo creo que la justicia tiene que ser muy clara. ¿Dónde están las responsabilidades? Porque uno escucha muchas cosas, lee muchas cosas, se está investigando y tiene que haber un fallo de la justicia y que sea pronto. Y en segundo lugar, ratificar lo que se viene haciendo en protección civil. El hecho de estar preparados para la contingencia, que la ciudadanía sepa que está protegida. Fíjese, ocurre después un accidente con un colectivo, con un tanque que se quema y los bomberos estaban en un lado y en otro. Entonces me parece que dimos una muestra de estar preparados. Nos despedimos de Santa Fe, enseguida seguimos hablando con el gobernador, porque bueno, también usted hizo declaraciones puntuales cuando ante la pregunta de una compañera, cuando le decía, se viene un antes y un después en los controles, se viene un antes y un después en los controles de empresas privatizadas, enseguida hablamos de esto. La temperatura en la ciudad de Rosario, estamos así, nos despedimos de Santa Fe, que siga con Santa Fe Directo. 4 grados la temperatura actual, la humedad 75%, la visibilidad 15 kilómetros, la presión 1030.6, viento soplando del noreste a 16 kilómetros por hora. La sensación térmica, 1 grado nada más, hace frío, ¿eh? En segundos vamos a estar desde el lugar que veíamos recién, uno de los bares que habían cerrado sus puertas, pero que sirvió también como refugio de muchísima gente, inclusive de las reuniones del gobierno municipal y provincial durante la tragedia, como comité de crisis. Estamos hablando del bar Malos Conocidos y Ana Juana, los dos uno enfrente del otro en la intersección de Salta y Oroño. Enseguida vamos a estar desde ahí porque reabrió sus puertas hoy a las 7 de la mañana, Malos Conocidos. Ana Juana abre hoy a las 8 de la noche. Decíamos, gobernador, usted dijo, le preguntaban, ¿hay un antes y un después en el control? Y usted dijo, hay un antes y después en el control en el país con respecto a las empresas. No tengo dudas que tiene que ser así. Diría no solamente en las empresas que pueden llegar a generar algún tipo de problemas graves como el hecho del gas, también en otras empresas concesionadas. Bueno, lo vivimos en el caso de los trenes, pero también de las autopistas, de las rutas. Yo creo que todo lo que nos dejó el neoliberalismo de la década de los 90, hoy pagamos consecuencias de estas cosas. Y hay que revisar también la normativa vigente, porque no puede ser ahora que pasemos al extremo, que cuando olemos a penitas un algo de gas, se cierre todo. Está pasando en Rosario. Está pasando, Entonces, ahora hay edificios que no tienen gas. Pasamos de acá, nos pasamos acá. Claro. Y nos parece que esto tampoco es correcto que sea así. Entonces habrá que determinar, bueno, si hay cosas que son viejas, que se repongan. Por más que la ordenanza o la ley no lo diga, creo que hay que tomar alguna medida en ese sentido. Un ajuste en las ordenanzas, un ajuste. En las ordenanzas y en las leyes. ¿Va a haber algún proyecto del Ejecutivo en ese sentido, de los bloques oficialistas en el Congreso Provincial? El Congreso de la Nación, porque nosotros lamentablemente no tenemos ningún tipo de control sobre el tema del gas. Es una concesión de la Nación. En este caso el gas, sí. Y entonces la provincia, obviamente hemos hablado con la justicia, nos hemos presentado como para aportar si es necesario nuestra visión y los peritos, pero no somos parte. Hay un proyecto del senador Giustiniani justamente para dotar de un fondo determinado para asistir a las víctimas y para asistir a la provincia de Santa Fe, porque claro, usted hablaba de subsidios, hablaba de reparación de edificios y eso implica un desembolso de dinero importante de la provincia. Bueno, nosotros le pedimos a la presidenta qué tipo de colaboración había, en ese momento fue
hay que esperar el desarrollo de los juicios y después acordamos el tema de los créditos por el Banco Municipal y el Banco Hipotecario. Yo reitero, eso nos pareció corto el segundo día y creo que es una catástrofe de una gran magnitud en donde obviamente si la Nación nos ayuda, bienvenido sea el ingreso de dinero. Pero va a haber un pedido puntual. Hay un pedido puntual del ingreso del senador Yotiani. Nosotros hemos pedido un ATN, o sea, un aporte del Tesoro Nacional de 10 millones de pesos para desequilibrios. Decíamos, todo esto se registra en un momento muy difícil, en un momento donde había campaña política, que quedó absolutamente un tercer, cuarto, quinto plano. Nadie pensó más en la campaña. Nadie pudo ni siquiera celebrar las elecciones. Pero ¿cuál es su balance del resultado de las elecciones, don Fati? Bueno, en primer lugar es una foto de una elección primaria en donde hay muchas ofertas, en donde la gente opta mucho más libremente que cuando tiene que decidir el Ejecutivo. O sea, ¿quién lo gobierna desde el Ejecutivo? Frente a la dispersión de propuestas hay más dispersión de votos. Esto es así. Una elección nacional muy similar al 2009. El oficialismo perdiendo distritos importantes, los más importantes del país. Provincias que generalmente nunca perdía. A mí me sorprendió, por ejemplo, el resultado de San Juan. Pero, insisto, es una foto y no está todo dicho. Va a haber modificaciones porque la misma gente está pensando cosas y hasta en su cabecita cuando va a votar está pensando cosas diferentes. Por ejemplo, en una elección de estas características se puede castigar. Y después cuando tiene que decidir por elegir a una persona que hay en el Ejecutivo, la actitud es otra. Entonces puede haber desplazamientos leves. Yo no creo que haya muchos grandes cambios, pero desplazamientos leves puede haber. ¿Usted cree como Wiener que va a haber más votos peronistas para Del CEL en las próximas elecciones del 27? No sé si va a ser así. Yo creo que el peronismo tiene un caudal de votos que es base y creo que este es el piso. Claro, cada cual hace su especulación, sueña con sacarle votos al otro. Yo creo que es claro el triunfo del Frente Progresista en la provincia y claro también que el peronismo no encuentra un rumbo en la provincia de Santa Fe. Ayer hablábamos con Caballero en una radio y nos decía que él no le pidamos que explique, cuando yo le pedí un análisis me decía, no me pida que explique la cantidad de votos que sacó Del CEL en esta provincia porque no lo puedo explicar. Yo soy un respetuoso de la voluntad popular, pero no puedo explicar esto. ¿A usted le pasa más o menos lo mismo? No, yo creo que hay ideologías similares que se terminan cruzando y eligiendo a un candidato a otro, pero no encuentro diferencia. ¿No le llama la atención los votos a Del CEL entonces? No, para nada. Hablamos de lo que decía la presidenta después, porque la presidenta, lejos de ser una autocrítica, dijo, bueno, vamos a sentarnos a dialogar con los que manejan el juego y no con los suplentes, con los dueños de la pelota. Vamos a hablar de la marcha del rumbo económico con los banqueros, con los representantes de las industrias. La UIA ya salió a decir, nosotros queremos un cambio. ¿Usted qué opina? ¿Hace falta un cambio en el modelo económico? Hace falta escuchar, porque ocurren todos los días situaciones complejas en distintos rubros de la producción en el país. El tema del campo hoy no es lo mismo que hace un año atrás y mucho menos 2 años atrás. Y si usted va a los cultivos regionales, el azúcar, por ejemplo, digo, Santa Fe tiene azúcar en el norte de la provincia, van a quebrar 400 productores si no se toman medidas urgentes, porque el azúcar no tiene precio. El azúcar va para producir bioetanol. Nosotros estamos ahora con un desarrollo de una planta de bioetanol en el norte de la provincia. Para generar trabajo, hicimos un convenio con la ANCAP, o sea, con la petrolera uruguaya, con ALUR, que es el alcohol uruguayo, del gobierno uruguayo, tratando de preservar esa economía regional. Si no se lee cada una de las cuestiones que ocurren, la leche, por ejemplo, la lechería hoy está en un proceso muy grave, como lo estuvo hasta hace poco la ganadería. Hay justamente reclamos rurales a la provincia. La sociedad rural reclamó por el discriminatorio y regresivo aumento del impuesto inmobiliario rural con valores que para algunos productores superó el 400%. No hubo ningún cambio. Claro, el reclamo está justamente en lo que sancionado el año pasado por la legislatura con respecto a la reforma fiscal. A eso apunta la sociedad rural. Hubo campos de muchos miles de hectáreas que del año 70 y tanto no tenían una readecuación. Entonces, creo que ha sido una justa reforma tributaria, pero si lo mira en términos comparativos con otras provincias, tenemos diferencias abismales. Entre Río y Buenos Aires deben pagar 3 o 4 veces más, pero a su vez es injusto decir 400% sin hablar de en qué periodo, porque la inflación en este periodo, si lo tomamos del 70 y pico, 73, 74, que fue la última revaluación, a hoy,
debe estar en miles de porcientos. Entonces es injusto el planteo. Fíjese que ni Federación Agraria, ni CARFE, que nos hemos reunido muchas veces, nos han hecho este planteo. Gracias por venir, una vez más. A Hay ustedes. muchísimo más para hablar, pero lamentablemente tenemos un tiempo y también el gobernador tiene el suyo. Gracias por venir.